Estamos hablando del Poder Ejecutivo Nacional. Está tratado en segundo término en nuestra Constitución. Hablamos de una parte orgánica que arranca por el artículo 44 de la Constitución, y el Poder Ejecutivo está luego del tratamiento del Poder Legislativo, que es lo que venimos estudiando. Yo ahí me gustaba enfocarlos en una frase, que es una frase que Alberdi escribió en sus bases y puntos de partida. Este libro tan influyente para nuestros constituyentes originarios y que contenía él mismo un proyecto de constitución. Y ahí, en esta frase, observamos esta idea de entender al presidente como una figura que tenga mucho poder, que pueda tener mucho poder, que creo que en alguna otra clase lo dije, que sea una especie de monarca periódico, o sea, que tuviera los atributos del poder y que pudiera justamente hacerlos valer. Está claro que en el imaginario de esa élite dirigente había dos hechos malditos, por llamarlos de alguna manera, que conformaban su ideario y que en algún punto tuvieron bastante que ver en el diseño institucional posterior. Uno era la tiranía de Rosas, lo que entendían por tiranía de Rosas, el autoritarismo de Rosas, la concentración del poder público. Esto es un elemento que estaba muy presente en la generación del 37 y en los padres constituyentes. Y el otro punto central, la anarquía. Y ambos generaban el mismo terror. El terror a la anarquía, a la falta de orden, y, consiguientemente, el atributo positivo que a regañadientes o no, tanto Sarmiento como Alberdi le reconocían a Rosas, o sea, la posibilidad de la instalación del orden, era otro de esos factores centrales que estaban en la cosmovisión de quienes diseñaban nuestras instituciones. Estos dos elementos antagónicos, dos elementos también que generaban mucho horror: la falta de orden o el esquema autoritario institucional. Tengamos presente esto para ver cómo se diseñaron nuestras instituciones, qué lógica tuvieron nuestras instituciones en su diseño. Seguramente esto está presente. Bien, vamos entonces al artículo 87. Les pido que se posicionen en la Constitución. El artículo 87 establece que es el presidente, o que el Poder Ejecutivo de la Nación estará desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Después de la reforma del año 94, hablamos de que definitivamente el Presidente de la Nación ejerce 4 jefaturas, que son las siguientes. Es el Jefe Supremo de la Nación, Jefe de Gobierno, responsable político de la Administración General del país y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. Me voy a detener un segundo en cada una de estas jefaturas. El título Jefe Supremo de la Nación también siempre se prestó a confusiones y ha resultado en algún punto equívoco. Creo que debemos entenderlo como jefe de Estado y punto, no ir más allá. El jefe de la nación, teniendo en cuenta que la nación es el nombre del Estado, Nación Argentina, cuando hablamos de Jefe Supremo de la Nación, entendemos que tiene justamente esa jefatura, jefe del Estado, representante y símbolo del Estado para el exterior. ¿Está? También es jefe de gobierno, o sea, es quien se encarga de ser o de ejercer la jefatura gubernativa. Acá vemos, a diferencia de los sistemas parlamentarios, que en el sistema presidencialista ambas jefaturas no se encuentran divididas. Todos los que hemos vivido y crecido en los presidencialismos, esto lo entendemos como algo lógico, natural, evidente, y no es evidente. Existen muchos sistemas políticos en donde estas dos jefaturas, la jefatura del Estado y la jefatura de la nación, se encuentran separadas, divididas. En nuestro caso, que es el presidencialismo, esto no ocurre. Después,
tiene una responsabilidad política en la administración general del país. Este tercer punto, esta tercera cuestión, es una cuestión que apareció a partir de la reforma del 94 y en virtud de la atenuación o de la pretendida atenuación del poder presidencial, a partir de transferir lo que era la administración directa general del país en una figura que le dependía, pero que no era concretamente él mismo. Esto es jefe de gabinete de ministros. En un momento más vamos a ver cómo es esta relación. Nunca perdió el presidente en ningún esquema, terminó perdiendo la responsabilidad política final de esa administración del país. Pero quien ejerce la administración, quien se encarga, diríamos, de la diaria en la administración pública, ya deja o debería dejar de ser el presidente y pasa a ser esta figura que es el jefe de gabinete de ministros. Como les dije, en un ratito más vamos a ver cómo ha sido este juego y si realmente sirvió o no a los efectos de la atenuación del presidencialismo. Y como cuarto, jefatura, es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. Acá hago un paréntesis, no confundan defensa con seguridad. Sobre esto vamos a avanzar cuando estudiemos federalismo. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de defensa nacional. ¿Está? ¿Queda claro? Vamos a pasar a la siguiente filmina. Repetimos el artículo. Y acá viene una gran pregunta teórica que tiene efectos prácticos y que atravesó gran parte del derecho administrativo y del derecho constitucional. ¿El Poder Ejecutivo es solo el presidente? ¿O además del presidente es el presidente, los ministros, el jefe de gabinete, etcétera? Esta es una pregunta central para entender si justamente estamos en presencia de un poder unipersonal, o sea, el órgano poder es una persona, presidente, o si estamos en presencia de un poder colegiado, como sería el Congreso, que sería el presidente y sus ministros y su jefe de gabinete. La mayor parte de la doctrina, la mayoría, entiende que estamos en presencia de un poder ejecutivo unipersonal. ¿Por qué? Justamente por lo que dice el artículo 87 de la Constitución. El poder ejecutivo será desempeñado por un ciudadano, que es el presidente. En un ratito vamos a ver qué rol ocupa el vicepresidente y dónde estaría ubicado en esta lógica. Pero este artículo parece ser muy determinante en relación a esta idea de que poder ejecutivo es uno solo. Sin embargo, si vamos a empezar a leer el artículo 100 de la misma Constitución, vamos a encontrar ahí que el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Este punto ha significado que una parte minoritaria de esta doctrina pensara que es erróneo sostener que el poder ejecutivo es unipersonal y que este artículo 100 claramente muestra que estamos en presencia de un órgano colegiado. ¿Por qué? Porque el presidente no podría emitir ningún acto, que recordemos, los actos que emite el presidente son decretos mayormente, no podría emitir ningún acto sin la concurrencia, sin el refrendo y la legalización de alguno o de todos sus ministros. Si el presidente no tuviera el refrendo ministerial, no tendrían fuerza sus decretos. Los decretos, todos, van acompañados por lo menos la firma de un ministro, cuando no de todos. Hay algún tipo de decretos que requiere la firma de todos los ministros. Esta idea de necesaria conjunción de la voluntad de otros
para que mi voluntad como presidente adquiera fuerza jurídica, ha llevado, como dije, a esa parte minoritaria de la doctrina a pensar que estamos en presencia de una figura colegiada. El problema es que esto no es del todo cierto, porque básicamente, ¿quién nombra a los ministros? Los ministros para su nombramiento necesitan algún acuerdo externo a la propia voluntad del presidente, y vamos a ver que no. Porque si vemos el artículo 99, vamos a darnos cuenta que el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones y en su inciso 7 claramente dice que por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros. Entonces acá, como un perro que se muerde la cola, parece que volvemos al principio de la unipersonalidad. Es verdad que el presidente no puede hacer nada sin la concurrencia voluntaria de la voluntad de otros sujetos que son sus ministros. Pero también es verdad que quien designa y remueve a los ministros es el propio presidente con su única y exclusiva voluntad. Esto me vuelve al principio. ¿El poder ejecutivo es unipersonal? Yo entiendo que sí, que el poder ejecutivo es unipersonal, pero sin perjuicio de esto, el tema sigue planteado. Alguien preguntaría o alguien señalaría, ¿qué pasaría si, por ejemplo, para nombrar ministros, y este es un ejercicio de laboratorio que se ha hecho, si para nombrar ministros se necesita la concurrencia de otro ministro para el decreto de nombramiento, ¿qué pasaría si ningún ministro decide acompañar al presidente para echar o nombrar nuevos ministros? Les repito, esto es un ejercicio de laboratorio porque sería muy extraño que no haya ningún ministro que quiera acompañar al presidente en su decisión. Como les dije hace un ratito, guarda que sí hay decretos que requieren la concurrencia de todos los ministros. Por ejemplo, los que se firman por razones de necesidad y urgencia que vamos a estudiar dentro de un rato. ¿Está bien? Bien. Seguimos entonces a la próxima filmina. ¿Profe? Sí, las que necesiten preguntar. ¿Qué tal? ¿Se puede hacer, por ejemplo, aplicar acá lo que se hace en Estados Unidos, que los ministros tienen que recibir la aprobación del Senado? Muy buena pregunta. No, nuestros constituyentes se apartaron de esa solución. Por eso nos lleva a decir a muchos, yo esto lo tomo de los que saben en serio, que en nuestro presidencialismo es aún más fuerte que el presidencialismo norteamericano. Porque en el presidencialismo norteamericano, justamente, cuando diseñaron esta institución del ministro, del secretario de Estado, la institución ministerial, obligaron de alguna manera al presidente a buscar el acuerdo del Senado. De esta forma, fíjense de vuelta este latiguillo que utilizo siempre, ¿qué incentivos generan los mecanismos y las instituciones? Un presidente que requiere acuerdo del Senado, aún con un Senado afín, tiene un poquito de mayor grado de limitación en la remoción de sus ministros. Porque sí o sí para el reemplazo requiere un acuerdo de otro órgano. Y eso ya te genera un ruido político. Ese incentivo que tiene la Constitución norteamericana, justamente para lograr cierto grado de elasticidad, de rigidez en el nombramiento de ministros y cierto grado de, si se quiere, llamémoslo, independencia de criterio de los ministros, que tienen, parece, una espalda un poco más ancha en ese sistema, porque ya tuvieron un acuerdo senatorial y no dependieron solo de la voluntad del presidente. En nuestro sistema eso no existe y no podría hacerse sino por medio de una reforma constitucional. No sé si respondí lo que vos creías.
Sí, sí, y la pregunta mía era si podría ser aplicable eso acá, o sonaría medio como que no A se ver, podría a por ver, las turbulencias políticas. ¿podría ser aplicable? Yo creo que todo podría ser aplicable. Yo no suscribo esta idea de que nuestra genética, el caudillismo de las Pampas y el Zaracatunga. Yo creo que no. Yo creo que podría ser aplicable, haría falta una reforma constitucional. Sí, sí. Después discutiremos si es conveniente, si no es conveniente, pero a mí no me cabe duda que podría ser aplicable, sí, 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 sí. Pero es una opinión esto, ¿no? Y para mí sería algo positivo su aplicación. Y si la reforma constitucional futura contempla esto, a mí me encantaría. Sería uno de los puntos que me gustaría que se reformaran. Pero les Gracias, repito, profe. esto es una opinión, una opinión. Yo creo que sí, haría un ejercicio, lograría cierto grado de manejo más independiente de los ministros. A ver, como contrapartida, ser ministro genera responsabilidad solidaria en todo lo que firmás. Ahora lo vamos a ver. No quiero adelantarme porque intenté darme un orden con esto de las filminas. O sea, o sea, esto también genera cierto grado de, espera un poco, volvamos a pensarlo. Si estamos en presencia de personas con algún grado de responsabilidad, está claro, ¿no? Porque cada decreto que firma el presidente acompañado por los ministros genera la responsabilidad solidaria de ese ministro por lo que se resuelve en ese decreto. ¿Tá? O sea, tiene también responsabilidad política y de otros tipos. Es responsable también por ese acto que se conforma gracias a su voluntad también y que él concurre a perfeccionar con su firma y su refrendo. ¿Tá? Acá Iván plantea es totalmente autoritario entonces el ejercicio del Ejecutivo porque aquel ministro que no valida puede ser removido arbitrariamente. A ver, totalmente autoritario lo dejaría de lado. Yo emplearía el término autoritario para calificar otras cuestiones. Que esto sí, son institutos que nos muestran un camino hacia el hiperpresidencialismo, claramente, claramente. Eso sí lo plantearía. Y lo que diría más que autoritario, señalaría esto de los incentivos. El presidente no tiene ninguna atadura de manos para nombrar y remover. En otro sistema sigue siendo él quien nombra y remueve, pero ya no solo. Tiene que buscar acuerdos. Puede haber momentos en que determinadas figuras no pasen por el Senado y otras sí. ¿Ah? Entonces yo lo plantearía así. ¿Todo bien o seguimos? ¿Qué quieren, gente? Seguimos, profe. ¿Seguimos? ¿Les parece? Iván, ¿seguimos? ¿O alguna otra duda? Ahí Fernando, creo, dice, no es como en otros países que el jefe de Estado es el presidente y el jefe de gobierno es el primer ministro o el rey. Claro, es más o menos lo que les comenté. Muy bien, seguimos adelante entonces. Para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación se requiere haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. O sea, los requisitos que estudiamos en la clase pasada en el artículo 54 de la Constitución Nacional. Vamos a aclarar esto. Creo que lo planteamos ya. Hay tres formas de adquirir la ciudadanía según la ley de nacionalidad que la vigente con sus modificaciones es una ley muy antigua, la ley número 346. Esas formas de adquirir la ciudadanía son la ciudadanía argentina nativa, la nacionalidad nativa por opción y la naturalización. La nativa es la nacionalidad que se adquiere en base a esta idea del principio del ius solis, ¿no? Del suelo. Nazco en la Argentina, soy argentino, independientemente de mis padres, de la lengua de mis padres, del origen de mis padres, no importa. Nací en la Argentina, soy argentino. Esto tiene excepciones, por supuesto. Si nazco en la Argentina, pero soy hijo de un embajador extranjero, es una excepción. Por ejemplo, también puede ocurrir que nazca en lugares donde no sea Argentina, territorialmente hablando, pero que esté bajo jurisdicción argentina, y se da el ejemplo inverso. Pero no nos ocupemos ahora de las excepciones, porque la idea es explicar este artículo.
segundo punto o forma de adquisición de la nacionalidad es, habiendo nacido en el extranjero, ser hijo de argentino o argentina, ¿sí? Entonces, esa forma de adquirir la nacionalidad se llama nacionalidad por opción. Argentino nativo era una cosa, argentino nativo por opción sería esta segunda forma de adquirir la nacionalidad. Algún autor como Sagüez explica esta idea del argentino nativo por opción teniendo en cuenta la cantidad de exiliados que hubo durante el rosismo y la cantidad de hijos de exiliados que hubo durante el rosismo, y la posibilidad de que todos estas personas que volvían pudieran ejercer la primera magistratura si lo querían. La tercera forma de adquisición de la nacionalidad es el argentino por naturalización. Esto centralmente es entendido como un derecho y además de la ley 346 está incorporado en el artículo 20 de la Constitución, el que denomina derecho de los extranjeros o derechos civiles de los extranjeros. Bueno, el argentino naturalizado no puede ser ni presidente ni vice de la nación. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué otros recaudos? Además de ser argentino o hijo de argentino? Todos los recaudos que ya estudiamos para ser senador. ¿Y cuáles eran esos recaudos? A ver si lo recordamos colectivamente. Si no, vayan al 54 y lo leen, ¿no? Pero, ¿cuáles eran esos recaudos? Tener la edad de 30 años. Muy bien, ¿qué más? Hay uno de residencia territorial que no nos interesa demasiado, ¿no? Pispéenlo y veamos cuáles nos interesan y cuáles no. La famosa de los 2.000 pesos fuertes, con todos los problemas que ya discutimos, en cuanto a su vigencia también. ¿Qué más? ¿Qué más? Ser 6 años ciudadano de la nación. La ciudadanía en ejercicio, 6 años, sí. Y nada más, porque los 2 años de residencia inmediata en la provincia no tienen demasiado sentido en este caso. ¿Está? Profe, y también Sí. quiero agregar que después de la reforma del 94 se quitó que el requisito sea católico, apostólico, romano. Exacto, exacto. Y ahora iba a ir a eso. Perdón. No, pero está perfecto, está muy bien el aporte. Muy bien lo que dice el compañero. Antes de la reforma, bueno, nos queda claro lo que es. Antes de la reforma del 94, el presidente de la nación debía profesar la fe católica, apostólica, romana, presidente y vicepresidente de la nación. Esto tenía diversas explicaciones. Una de ellas era, si se quiere, funcional. El presidente ejercía una especie de patronato en relación a la Iglesia Católica, en relación a la conformación o la elección de los obispos. Es decir, elegía de ternas, tenía una voz en la elección de los obispos. Eso lo pierde el Estado argentino con el concordato con la Santa Sede del año 66. Ya los obispos los nombra directamente el Papa y no interviene el Estado argentino. Esta era una de las explicaciones. La otra explicación, la idea de la religión preferente, porque históricamente, más en los tiempos de nuestra organización nacional, había una religión preferente que era la católica. Después de la reforma del 94, este recaudo, requisito de la profesión de fe del culto se eliminó. Hoy el presidente puede tener cualquier religión o puede incluso no tener religión. Es un requisito que se eliminó en la reforma del 94. Hola, profe, ¿qué tal? Yo tengo una consulta sobre Sí. eso. Si no es necesario ser católico para poder, digamos, ser presidente, ¿por qué sigue estando en la Constitución
digamos, el culto católico apostólico romano como culto de la nación? Bien, está buena la pregunta. Vamos a estudiar bien este tema cuando estudiemos Derecho a la Libertad Religiosa. Justamente estudiamos esto. Pero no quiero escaparme a tu pregunta. Guarda, primer punto, el artículo 2 de la Constitución no se reformó. Y ahí dice que el gobierno federal, fíjense, sostiene el culto católico apostólico romano. De modo esquemático e introductorio, porque te repito, vamos a discutir bastante sobre esto, nunca tuvimos muy claro cuál era la relación entre el Estado argentino y el culto católico apostólico romano. ¿Qué quiero decir con este nunca y qué quiero decir con este tuvimos tan claro? Quiero decir que incluso desde el inicio no se ponían de acuerdo los constituyentes allá en 1853 sobre cuál era la relación entre la Iglesia Católica y el Estado argentino. Y las posiciones iban desde un extremo que entendía que el Estado argentino era un Estado clerical, era un Estado católico, a una posición que entendía que solo tenía el Estado argentino que sostener económicamente a la religión mayoritaria, que era la religión católica. Privó una solución, si se quiere, transaccional, como suele ocurrir mucho en los momentos centrales de la historia. Y cuando hablo de transaccional, ¿a qué me estoy refiriendo? Una solución que dejaba abierta una posibilidad interpretativa que iba a ser resuelta a lo largo del proceso histórico-político argentino. Este concepto de sostener casi que no conformó a nadie y casi que conformó a todos, porque cada uno entendió en sostener lo que mejor pensaba. Hoy por hoy está claro que nuestro Estado no es un Estado confesional, no es un Estado católico, es un Estado en donde priva y prevalece la libertad de cultos y donde la idea de sostenimiento del culto se relaciona con cierto sostenimiento económico a alguna parte del culto católico apostólico romano. ¿Sí? No más que eso. Pero en el medio, en nuestra historia, ha habido viandazos para todos lados. No sé si es tan conocido, aunque creo que sí. Roca fue excomulgado por la Iglesia Católica por impulsar, por ejemplo, la idea del registro civil y sacar de la esfera clerical las relaciones de familia. ¿Sí? Como contrapartida, el golpe de Estado del 43 y posteriormente el peronismo instauró la obligatoriedad de la religión católica en las escuelas laicas públicas. O sea, hemos tenido esos viandazos a lo largo de nuestra historia de ir a situaciones de mayor cariz confesional en el diseño de políticas públicas a situaciones de neutralidad en materia religiosa. Yo creo que hoy estamos en una posición clara en donde podríamos discutir o no el 2 en relación a si no viola el derecho de igualdad de otras religiones, pero claramente no podemos plantear que el 2 convierte, hablo del artículo 2, convierte a nuestro Estado en un Estado clerical. Si queremos eliminar esta cuestión de sostener económicamente, deberíamos reformar la Constitución. ¿Sí? Profe, y otra pregunta, por ahí se va un poco, pero tiene que ver un poco con todo esto. Puede ser que, o sea, esto lo leí en algún lado una vez y no estoy muy segura, que el Estado pague cierto presupuesto por la cantidad de personas bautizadas dentro del catolicismo en el territorio argentino. No lo conozco así, no. Yo lo conozco como que el Estado presupuestariamente sostiene lo que se llama el clero seglar. El clero seglar o clero del siglo es el mantenimiento de aquellos sacerdotes religiosos que no pertenecen a una regla, a una congregación. Y solo se refiere a eso, ¿sí? Pero debería averiguarlo. Hasta donde sé, no es cierta esa noticia
y lo que se paga concretamente apunta a sostener a aquellos religiosos que están fuera de las órdenes, ¿no? Lo que se llaman los religiosos seglares. ¿Está? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, igual nos fuimos a cualquier lado. Esto lo vamos, repito, a discutir en la segunda parte de la materia cuando veamos derecho a la libertad. Esto y otras cosas, ¿no? Derecho a la libertad religiosa. ¿Mm? Bien, avanzamos entonces. Vamos a ver cómo se elige presidente y vicepresidente de la nación. Ahí hay un compañero que tiene bastante data de cómo era antes del 53, creo, ¿no? O alguno quiere comentar, o alguno sabe cómo se elegía presidente y vicepresidente de la nación antes de 994, o sea, en el esquema de la Constitución de 1853, y quiere aportarlo. No. Bueno, lo comento yo si no lo quieren comentar ninguno de ustedes. Antes de la reforma del 94, la elección de presidente y vicepresidente de la nación, la que establecía la Constitución, por supuesto, no estoy hablando de los golpes de Estado, ¿no? La que establecía la Constitución, era una elección de presidente y vicepresidente indirecta. ¿Qué significaba indirecta? Que cuando se votaban por electores. Los electores eran personas que se iban a reunir en un órgano que se llamaba colegio electoral, funcionaba en el Congreso, cuya única misión y objetivo era nombrar al presidente y vicepresidente de la nación argentina. Por supuesto, vos entrabas al cuarto oscuro y veías la fórmula, el nombre de la fórmula que votabas, pero técnicamente en realidad estabas votando por unos nombres más chiquitos que aparecían abajo, que eran los electores que se comprometían a votar por esa fórmula. Y ustedes me van a preguntar, ¿y entonces en el colegio electoral se podía votar cualquier otra cosa y no necesariamente los que los electores habían comprometido a votar? Y podía ocurrir. Por supuesto que había una ligazón moral, pero después durante el colegio electoral podía ocurrir que se mutaran los votos. Este punto de elección indirecta generaba justamente una instancia, si se quiere, de intermediación entre la voluntad popular y la elección del propio presidente. Y ese lugar de intermediación estaba ocupado por este colegio electoral. La reforma del 94 elimina la elección indirecta de presidente y vice, elimina el colegio electoral y uno va a elegir directamente a la fórmula. Por eso decimos que a partir del 94 la elección es directa. ¿Cómo se elige presidente y vice? Vayan al 94. Lo elige directamente el pueblo de la nación argentina. La elección debe efectuarse 2 meses antes a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Por eso, en líneas generales, y salvo un ejemplo inconstitucional reciente, que ya voy a comentar, la elección se realiza en el mes de octubre, 2 meses antes de la finalización del periodo presidencial, de la conclusión del mandato del presidente en turno. Vamos a ver cuándo gana y cuándo se necesita doble vuelta. En principio voy a hablar cuándo gana. Producida la elección, que es una elección directa, o sea, uno vota directamente a la fórmula que quiere que gane, no vota a electores. Cuando la fórmula más votada, o sea, la que ganó la elección, obtiene el 45% de los votos positivos válidamente elegidos, de los votos positivos válidamente emitidos, esa fórmula ganó y no hay doble vuelta. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esto de los votos afirmativos o positivos válidamente emitidos. Significa que para contabilizar este porcentaje no se toman en cuenta
ni los votos en blanco, que son no votos afirmativos, son votos negativos, y aquellos votos que están impugnados o declarados nulos. ¿Está? Esos votos no entran en el porcentaje. Tampoco entran en el porcentaje para contabilizar el porcentaje del 45% aquellos ciudadanos del padrón electoral que no fueron a votar. Esta es una simple ecuación matemática. Una cosa es 30% de 100 y otra cosa es 30%, una cosa es 30 de 100 y otra cosa es 30 de 80. Porcentualmente, 30 de 80 es más que 30 de 100. Si yo cuento sobre 100, o sea, sobre todo el padrón, 30 porcentualmente va a ser menos. Ahora sí cuento, solo entre los que fueron a votar y entre los que votaron por partidos políticos, ese 100 se me baja a 80. 30 va a ser porcentualmente más en 80 que lo que es en 100. Así se cuenta el 45% dentro de los votos positivos o afirmativos válidamente emitidos. Entonces, resumiendo, el que sacó el 45%, más del 45%, y ganó la elección. ¿Está? Y se acabó. Segunda posibilidad en que no haya segunda vuelta es ganar con el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos y con una diferencia porcentual de 10% con el que sale en segundo término. En este segundo supuesto, también el que gana la fórmula que saca el 40%, gana la elección, pero inmediatamente esa fórmula es proclamada presidente y vice. Entonces, si ustedes ven el cuadro, en estos dos supuestos no hay segunda vuelta. Y en estos dos supuestos, el que ganó la elección es proclamado presidente y vicepresidente, la fórmula, y la proclamación es ante la Asamblea Legislativa. Este sería, ¿se acuerdan que yo hablé de dos ejemplos? Este sería un tercer ejemplo de funcionamiento de la Asamblea Legislativa, que es la proclamación de presidente y vicepresidente de la Nación. Ahora, cuando no se dan ninguno de estos dos supuestos, cuando en la elección hay un ganador, pero ese ganador no superó el 45 o no llegó al 40 con 10 de diferencia, o sea, en cualquiera de estos dos supuestos, hay segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas más votadas. Esa segunda vuelta debe ser dentro de los 30 días de realizada la primera vuelta, o sea, de realizada la elección general. Llegada a esta instancia, podemos señalar que tenemos todos los ejemplos posibles transitados en nuestra historia institucional. Hemos tenido reelecciones en primera vuelta, o reelecciones en primera vuelta sin necesidad de segunda vuelta. Hemos tenido elecciones con segunda vuelta electoral. Hemos tenido elecciones con segunda vuelta electoral en donde la fórmula ganadora no se presenta y es proclamada la otra fórmula. Este fue el caso de Menem, Romero, Kirchner, Scioli, en donde la fórmula ganadora, que era Menem, Romero, no se presenta en la segunda vuelta. Hemos tenido ya todos los ejemplos que podían darse en relación a este mecanismo de doble vuelta. Vamos a hacer un comentario. Es un mecanismo un tanto particular. El día que ustedes estudien sistemas electorales comparados o sistemas electorales mundiales, van a ver que en general la segunda vuelta o balotage se da si ninguna llega al 50%. Esta segunda vuelta se decía que era muy a la medida de Menem en ese momento y de lo que le daban las encuestas a Menem. Esto era un comentario que se escuchaba en los medios en ese entonces. Porque esto del 45 y del 40% suele ser raro.
En general lo que se busca es más de la mitad. Pero bueno, la justificación de esto, por supuesto, en la Convención Constituyente del 94, fue entender que ya con estos porcentajes, la mayoría que alcanzaba el presidente era una mayoría importante, era un consenso amplio. Esto es discutible. Les repito, lo usual es que el porcentaje que determine o no una segunda vuelta en otro sistema es el 50% y no el 40 o el 45. ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Algo que quieran comentar? ¿Que aporte? Profe, Sí. cuando estaba el colegio electoral, eh, puede ser que pasaba como pasó en Estados Unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, Trump sacó más electores, pero menos gente lo votó. No sé si me No, entiendo. a ver, te planteo un tema, este es un tema de federalismo, lo vamos a ver también. Ah, perdón. A ver, había algún problema, pero no, te voy a contestar algún tema. Bueno, justo pasé de diapositiva, pero vuelvo atrás. Espérenme un segundo. A ver, en el sistema de electores, el problema que había en nuestro país era el que les comenté en relación a la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan que yo les dije que actualmente en la Cámara de Diputados están sobrerepresentadas las provincias chicas porque hay un número mínimo de diputados que son 5 y esto significa una sobrerepresentación de las provincias chicas? ¿Recuerdan esta discusión? No me importa que la tengan recontra presente, pero ¿se acuerdan que esto se planteó? ¿Sí? Bien. Algo así pasaba en el tema del colegio electoral, en donde, como había un mínimo de electores, eso generaba una sobrerepresentación en provincias chicas y una subrepresentación de las provincias más pobladas. Cuando hablo de chico, hablo de más o menos poblado en este contexto. Ese es un punto. Lo de Trump es distinto porque en el sistema norteamericano, cada estado se reservó la forma en que va a elegir a sus electores. Y esto no pasa en la Argentina. O sea, en Estados Unidos el federalismo es más federalismo, mucho más federalismo que el argentino, y en cada estado se establece cómo elijo, de qué manera elijo, a los electores que voy a mandar al colegio electoral nacional. Lo que ocurre en Estados Unidos es que algunos estados tienen lo que se llama sistema de elección de lista completa en relación a los electores. ¿Y qué es esto de sistema de elección de lista completa? Creo que ya comenté algo. Un sistema de elección en donde el que gana se lleva todo. Entonces podía ocurrir, como ocurrió, que un presidente ganando en determinados estados se lleve todos los electores. En tanto que el candidato contrario por ahí ganó en muchos más estados o ganó con mayor voluntad popular, pero en estados en donde existe una distribución proporcional, con lo que haber perdido en esos estados para que el que después resultó electo presidente no fue tan grave, porque igual algo se llevó de electores. ¿Se entienden? En nuestro sistema electoral, esto es, clávenselo, la forma de elección de las autoridades nacionales es potestad nacional y se regula por leyes nacionales. Por eso no, cada provincia no elige cómo se le canta las autoridades nacionales. Sí elige cómo se le canta sus autoridades locales. Pero esto lo vamos a estudiar mejor en federalismo. Pero la respuesta es más que nada esto y no tanto la existencia de colegio electoral. ¿Está claro? Bien, creo que sí, ¿no? Bien, seguimos. Periodo presidencial y reelección. Esto está arreglado en los artículos 90 y 91, vamos a ir punteando algunas cuestiones. Por supuesto que les pongo los artículos porque está claro que tienen que saber los artículos, ¿sí? Por eso los pongo, tienen que saber, significa, vayan y léanlos.
Pero presidente y vicepresidente duran en sus funciones 4 años. Podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. O sea, y acá está el resumen que entiendo hace más clara la cuestión. Nadie puede ser presidente y o vicepresidente más de 8 años seguidos. Esto significa que no pueden sucederse helicoidalmente. Soy 4 años presidente y vos vice, después vos sos presidente y yo vice, y después nos volvemos a cambiar. No. Nadie puede ser más de 8 años seguido presidente y vicepresidente. ¿Sí? Por supuesto, pueden ser reelegidos. Si primero fueron durante 8 años, presidente o vicepresidente, si dejan pasar un periodo presidencial completo. O sea, ¿existe nueva reelección en nuestro ordenamiento? Claro que la existe. Pero esa nueva reelección puede darse solo después de haber transcurrido un periodo presidencial completo, sin que esa persona ocupara alguno de estos dos cargos. El periodo presidencial no se amplía por ningún motivo, por más que el presidente haya sufrido interrupciones en el ejercicio de su mandato. Esto vamos a ver que sí, pero no, que no es tan así. ¿Queda claro este punto? Creo que no tiene mayores dificultades. ¿Alguna pregunta en relación a esto? No, profe. Bueno, entiendo que no. Me dijo que no. Bien. Acá vamos a un tema complejo, que es el tema de la cefalía presidencial. Yo esta ley les pedí que la lean, se las di como material la clase pasada, que es la ley de acefalía presidencial. Vamos a ir explicándola y punteando algunas cuestiones. A ver, la cefalía puede ser transitoria o definitiva y puede comprender al presidente o al presidente y al vicepresidente. Cuando estamos en presencia de una cefalía transitoria del presidente, está indispuesto, por alguna cuestión física o de otra índole no puede ejercer la primera magistratura, pero es transitorio esto. Cuando viaja, la presidencia la ejerce el vicepresidente de la nación. Y acá ya entendemos una de sus principales funciones. El vicepresidente, que no forma parte del Poder Ejecutivo, que como ya vimos, es un funcionario que se encuentra haciendo de nexo con el legislativo, en tanto ocupa la presidencia del Senado y desempata en caso de votaciones, tiene como función principal en cuanto a la temática cefalía ser el funcionario de reemplazo por excelencia del presidente. Cuando se produce alguna acefalía definitiva del presidente, muerte, renuncia, destitución por juicio político, el presidente es reemplazado por ese funcionario que fue elegido en la fórmula presidencial, el vicepresidente, y va a completar el mandato presidencial a nombre de ese presidente o en nombre de esa fórmula por la que fue elegido. Ahora, ¿qué pasa si el presidente cesa, renuncia, es removido y no hay vicepresidente? O si ocurre que renuncian los dos, presidente y vicepresidente. Bien. Ahí la ley 20.972 y sus modificatorias estableció que el orden de sucesión presidencial, no existiendo presidente, no existiendo vicepresidente, es presidente provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos tres funcionarios ocupan, se hacen cargo del Poder Ejecutivo, esta sería la terminología, en este orden y siempre que no esté el anterior, ¿sí? Acordémonos que estamos en un supuesto en donde no hay ni presidente ni vicepresidente. Entonces, está presidente provisional del Senado. ¿Por qué provisional del Senado? Porque ya dijimos que ¿quién ejerce la presidencia del Senado? El vicepresidente, y es el funcionario que no está. ¿Está? Presidente de la Cámara de Diputados, elegido por los propios diputados, presidente de la Corte Suprema, elegido por los jueces de la Corte Suprema.
¿Está bien? En caso de acefalía definitiva de esos dos integrantes de la que fue la fórmula presidencial ganadora, o sea, presidente y vicepresidente, se hacen cargo del Ejecutivo transitoriamente estos funcionarios que acabo de enumerar. Y estos funcionarios que acabo de enumerar tienen la obligación de llamar dentro de las 48 horas a una asamblea legislativa. La Constitución especifica muy claramente cómo son las mayorías que se requieren en esta asamblea legislativa y cómo igual puede funcionar. Ahí los remito a que lo lean de la Constitución porque resulta claro. Lo cierto es que transcurridos 48 horas de esta cefalía definitiva de los dos términos de la fórmula presidencial gobernante, en la Asamblea Legislativa, esto es, en la reunión de todos los diputados y de todos los senadores sesionando en conjunto, en esta Asamblea Legislativa se debe elegir dentro de los propios diputados, de los propios senadores o de los gobernadores de provincia, aquel funcionario que ocupe el poder ejecutivo y que termine el mandato de, el mandato de la fórmula presidencial acéfala, ¿sí? Este es básicamente el procedimiento de acefalía presidencial. En el año 2001, esto lo vivimos leyendo los diarios. En el año 2001, el presidente de la Rúa renuncia a la presidencia de la Nación. Meses antes había renunciado el vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, por lo tanto no había vicepresidente. Meses antes, en octubre, el justicialismo había ganado en la mayor parte de las provincias argentinas y el justicialismo, salvo en la ciudad de Buenos Aires, había ganado en todos lados y había puesto a Ramón Puerta, senador por la provincia de Buenos Aires, como presidente provisional del Senado. Imagínense que si no había vicepresidente de la Nación, de la Rúa ahí, cuando viajaba al exterior, le dejaba a cargo de la presidencia, a cargo del Ejecutivo, a Ramón Puerta. Porque si no hay vicepresidente, el segundo en la línea sucesoria era el presidente provisional del Senado. Esto antes de la renuncia. Cuando renuncia de la Rúa, se hace cargo del Poder Ejecutivo el presidente provisional del Senado, esto es Ramón Puerta, convoca una asamblea legislativa y esa asamblea legislativa elige como presidente para terminar el mandato de la Rúa al gobernador de la provincia de San Luis, Rodríguez Sá. Rodríguez Sá asume la presidencia, está en el cargo unos pocos días, pasan cosas, renuncia a la presidencia de la Nación. Como Ramón Puerta ve en todo esto una jugada de determinados actores y él tenía una amistad con Rodríguez Sá, Ramón Puerta se va al exterior y quien asume el poder ejecutivo transitoriamente es el presidente de la Cámara de Diputados, que era Camaño. Camaño es presidente en unos aciagos días del 31 de diciembre y 1 de enero, convoca una asamblea legislativa nuevamente, y en esa asamblea legislativa se elige presidente de la Nación para completar el mandato de la Rúa a Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde era en ese momento senador por la provincia de Buenos Aires. Vaya paradoja, había sido también el candidato presidencial derrotado por De la Rúa en las elecciones del 99. O sea, no llegó de esa manera, llegó de otra manera. Eduardo Duhalde es presidente de la Nación, su mandato tendría que haber terminado el 10 de diciembre del año 2003, pero esto no ocurrió. También pasaron cosas. Duhalde, de manera inconstitucional, genera un adelantamiento de las elecciones, básicamente por una gran conmoción y protesta social relacionadas con los asesinatos de Costecchi y Santillán. Muchos entienden que este fue el detonante. Se produce el adelantamiento de las elecciones. En esas elecciones, la fórmula ganadora
abandona, no participa de la segunda vuelta, que es la fórmula Menem-Romero, es proclamada la fórmula presidencial Kirchner-Scioli, que tiene que asumir la presidencia con anterioridad debido a la renuncia de Duhalde. Y ahí aparece el tercer punto, porque esta modificación es introducida en ese año 2003. Si existe fórmula presidencial popularmente electa cuando se produce la acefalía definitiva, esa fórmula presidencial es quien asume la presidencia y esos meses de más no se le computan para sus 4 años. O sea, aunque haya asumido en mayo, en junio, el plazo empieza a correr desde el 10 de diciembre de 2003. O sea, nuestra historia reciente, lamentablemente, nos muestra casi todos los ejemplos de lo que pasa en acefalías presidenciales. ¿Alguna duda en relación a esto? ¿O algún comentario que quieran hacer en relación a esto? ¿Hay alguien en relación a esto? No, profe, por ahora no. Pero están. ¿Hay alguno ahí del otro lado? Me siento solo, en la madrugada. Sí, profe, quedó claro. Bueno. Bastante claro. Definime el bastante. Bastante mucho, bastante poco. Digo, Miguel. Bueno, seguimos. Esto en relación a cefalía. Vamos a otro tema. Los ministros y el jefe de gabinete de ministros sobre esto habla al principio. Bueno, los ministros tienen a su cargo su Perdón, ministerio. profe. Sí. Justo Decime. se me ocurrió una pregunta del tema anterior. Sí, por favor, decime. Hasta la reforma de la ley de acefalía, ¿cómo era antes? Así, lo que no existía, este sistema de acefalía presidencial tiene, a ver, un sistema bastante parecido desde hace muchos años. Lo que le introduce la reforma de Duhalde, por llamarla de alguna manera, es una reforma legislativa, entendamos, ¿no? Pero durante ese periodo fue esta posibilidad de que la fórmula elegida popularmente pueda asumir la presidencia de la nación, ¿sí? Pero no distaba esto está así desde el año 74. Era así. ¿A qué punto te referís concretamente? No, yo pensaba que, por ejemplo, que si se cambiaba una orden o asumía otra persona antes de esa reforma. No. Esta lógica de presidente-vice, presidente provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Corte Suprema, es una lógica que existía en anteriores normas que regulaban esto. Gracias, profe. Esa secuencia es una secuencia que tiene mucho anclaje histórico legal, pero mucho anclaje histórico. ¿Está? Gracias, profe. Sí. ¿Cómo? Sí, gracias, profe. No, está bien. Bueno, vamos a ministros y jefe de gabinete de ministros. En este punto, entendamos lo siguiente. El ministro, o la cantidad de ministerios, primer punto, no está establecida por la Constitución Nacional. La cantidad de ministerios está fijada por la ley de ministerios, que justamente es eso, una ley, que determinan cuántos y de qué se ocupa cada ministerio. La práctica usual es que esta ley de ministerios la modifican los propios presidentes por decretos de necesidad y urgencia, que es una práctica discutible. ¿Sí? Bien, los ministros, como dije,
refrendan y legalizan los actos del presidente con su firma, sin cuyo requisito carecen de validez. Hablo de los decretos. Cada ministro es responsable por los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con sus colegas. Esto creo que ya lo dije. El número de ministerios se fija por ley, lo acabo de plantear. Los ministros son nombrados y removidos por el presidente, esto está claro, pero también pueden ser removidos por el juicio político. O sea, producido un escándalo, puede ocurrir que la Cámara de Diputados acuse y la Cámara de Senadores juzgue y remueva a un ministro. Esto puede ocurrir. Por supuesto, es una amenaza latente, es una figura fuerte de excepción y no utilizada, pero esta figura de la posibilidad de remover por juicio político un ministro si el presidente no lo quiere remover él. El jefe de gabinete de ministros, además de ser removido por el presidente cuando quiere y nombrado por el presidente cuando quiere, sin acuerdo de nadie más, y además de poder ser removido por juicio político, como cualquier ministro, tiene una tercera forma de remoción, que es por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Y esto huele a algo de parlamentarismo. Esto sería una especie de moción de censura, cuando la mayoría absoluta de cada Cámara le baja el pulgar al jefe de gabinete. Esto nunca ocurrió todavía en nuestra historia institucional desde el año 94 a la fecha. Pero podría ocurrir que el día de mañana un Congreso enojado le quiera dar una señal al presidente y por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara le remueva al jefe de gabinete. Ahí el presidente deberá nombrar otro. ¿Está? ¿Queda claro esto? Sí, profesor. La ley de ministerios, digo para los que trabajen alguna vez en la Administración Pública Nacional o ahora estén trabajando, la ley de ministerios es la que establece el primer escalón de todo el entramado de la administración pública centralizada. Ya voy a ir sobre eso. Profe, perdón, tengo una duda Sí. sobre eso. Sí. Sí. No entiendo cómo se puede hacer mediante DNU si se supone que un decreto de necesidad de urgencia no puede establecer una ley. No. A ver, los ministros no son nombrados por DNU, ¿eh? Guarda, si se entendió esto, les pido disculpas. El ministro es nombrado por un decreto que se llama autónomo. Ahora en un ratito vamos a explicar los tipos de decretos, pero es un decreto donde el presidente cumple sus funciones propias. Nombro a mis empleados. Yo, Poder Ejecutivo, nombro a mis empleados. Y los ministros son empleados. ¿Está bien? Nombro a los ministros. Son más que empleados, pero no importa, para que se entienda. Eso no es un DNU, eso es un decreto común. Lo que sí ocurre en la práctica, con esta gestión, con la anterior de la anterior, es que la ley de ministerios se está reformando por DNU. Pero la ley de ministerios no es nombrar ministros. ¿Qué es la ley de ministerios? Decir de qué se ocupa cada ministerio. La ley de ministerios es lo que llamamos en administración la ley de estructura, como arranca la estructura del Estado. Este ministerio de que se encarga, aquel ministerio de que se encarga, aquel otro de que se encarga, ¿cuántos ministerios va a haber? ¿Cuáles son las funciones de cada uno? ¿Se entiende? Una cosa es armar la cajita con todo el poder adentro y otra cosa es nombrar quien se hace cargo de esa cajita. La ley de ministerios arma los ámbitos de competencia en lo que es la administración pública. ¿Queda claro? Esto es importante no confundirlo, ¿eh? Profe. Sí. Perdón por tantas preguntas. No, está bien. El número de ministerios... Si a Julia Virginia le quedó claro, ¿eh? Los ministros son nombrados por el presidente en cualquier momento, al inicio de su mandato, los remueve cuando quiera y los remueve por decretos comunes, por lo que se llaman decretos autónomos. ¿Ah? Sí. Profe, el número de ministerios se fija por ley, ¿no? Sí. ¿Hay un número máximo o es...? No. El problema es que antes de la reforma del 94 había un número determinado de ministerios, que eran 8. Sí. Entonces,
¿qué hacía el presidente? Había muchos secretarios de Estado dentro de los ministerios con roles muy importantes. Pero después de la reforma del 94 no se establece un tope. ¿Está? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Vamos al otro punto. Jefe de gabinete de ministros. Esta figura, a ver, toda la literatura, todo lo que hemos leído de la reforma del 94 se plantea o gira en torno a entender que esta figura se incorporó para atenuar el hiperpresidencialismo. ¿Está? ¿Y por qué se decía que se iba a atenuar el hiperpresidencialismo? Porque básicamente lo que hacíamos con esta figura era darle la administración general del país, inciso 1 del artículo 100. O sea, el presidente sigue siendo el responsable político, pero ya el que debe gobernar la diaria es el jefe de gabinete. Es el encargado, a su cargo está recaudar las rentas de la nación y ejecutar el presupuesto. El presupuesto es una ley, la ley más importante, que es la que fija el plan de gobierno anual. La fija el Congreso, es una ley. Ejecuta el presupuesto el jefe de gabinete. Es quien nombra a los empleados de la administración, salvo aquellos empleados que tienen específicamente, o que deben específicamente ser designados por el presidente. Todos los demás, todos los otros funcionarios, los nombra el jefe de gabinete. Además, ejerce las funciones que le delega el presidente, no que le quita, que le delega. Y además, sirve, si se quiere, como nexo con el Congreso, por dos puntos. Por el que dije hace un ratito, de que, a diferencia del resto de los ministros, tiene una forma más de ser removido por ese Congreso, sin necesidad de juicio político, y además tiene la obligación mensual de informar al Congreso sobre la marcha del Estado de la Nación. Mensual tiene que ir y responder preguntas. Bajo estas lógicas, parecería que hay cierta atenuación del hiperpresidencialismo. En la práctica, esto no se dio así porque hubo otras contrafiguras que no generaron incentivos a favor de atenuar el hiperpresidencialismo. Por eso pregunto, ¿terminó siendo un simple ministro de lujo? El presidente sigue siendo el responsable político de la administración general del país, o sea, en definitiva, no hay un campo competencial autónomo que quede fuera de la responsabilidad política directa del presidente. Puede ser removido por el presidente en cualquier motivo, en cualquier motivo y en cualquier momento, y esto ya fuera de lo jurídico, dentro de lo político, fue y es una figura que no ha logrado, de momento, peso institucional propio. Y acá no me refiero a Juan, a Pedro, a María o a José. No estoy hablando de los sujetos, estoy hablando institucionalmente. Nunca ha logrado una carnadura tan fuerte en tanto institución que permita así funcionar como lo que se quería, el fusible del presidente. Esta figura no terminó de constituirse en lo que se buscó, por lo menos en cuáles fueron las intenciones declaradas de la reforma del 94. Es una figura que todavía no tiene un lugar propio en cuanto a esta figura que juegue con la diaria de la administración del país, que cargue con el costo de esa gestión diaria, que sirva para preservar el presidente y que además contrabalancee en algunos supuestos a ese propio presidente. En ningún caso, creo, esto se ha logrado en ninguna de las gestiones. Para finalizar, quiero transmitirles esto para cerrar esta primera parte de la clase. El Poder Ejecutivo Nacional, o sea, el presidente, tiene a su cargo la dirección y administración de toda justamente la administración pública nacional. Para que entendamos, bajo la órbita del presidente, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, dependiendo del Poder Ejecutivo, está lo que solemos denominar el Estado. Ustedes saben que esto es un error, lo que acabo de decir es un error.
porque el legislativo, el judicial también es parte del Estado, pero cuando hablamos de administración, el grueso está acá, colgado acá. Y esta es administración centralizada, cada ministerio, con sus secretarías, sus subsecretarías, sus direcciones y todos los organismos que le dependen. Y además, bajo esta órbita, se encuentra todo lo que denominamos administración descentralizada, aquellas formas organizacionales que a veces adopta el Estado para cumplir algún cometido público, creando una figura jurídica, una persona jurídica distinta a él mismo, pero en cierto modo dependiente del mismo. Y acá tenemos todas las entidades autárquicas, y acá tenemos todas las empresas del Estado, y acá tenemos todas las sociedades en donde el Estado tenga una participación. Administración central, entonces, no implica la institución de una nueva persona jurídica y su principio organizativo es la jerarquía. Y esto es todas las ramas ministeriales con todas sus derivaciones. Y después, la administración descentralizada supone la creación de nuevas entidades con personalidad jurídica propia y tienen una relación no tan jerárquico, pero sí de control con el Poder Ejecutivo. Acá está el grueso del presupuesto nacional. Acá está el grueso de los recursos humanos. Acá está el grueso del poder real del Estado, de sus brazos, de su relación directa con el ciudadano, de la posibilidad de la implementación directa de políticas públicas. Acá están los que recaudan impuestos, acá están muchos de los que prestan servicios públicos. Digo, para que entendamos el aparato económico y de poder que depende del Poder Ejecutivo Nacional y lo que en la práctica genera cierto desbalanceo en este juego de frenos y contrapesos. ¿Sí?